heridas, pueden ser heridas externas, o cavidades naturales. Puede ser interna, aquella hemorragia que no se puede observar, sin exteriorización de la sangre. Ahora nosotros vamos a hablar justamente de este tema, cómo nosotros vamos a diagnosticar aquellas hemorragias que no son visibles. Bueno, puede resultar de un trauma, como ya vimos en la clase anterior, pero también está presente en varias condiciones clínicas. Hay algunas patologías que pueden causar hemorragia interna. Los cuadros agudos con una gran pérdida de volumen son graves. ¿Por qué son graves? Porque pueden provocar un shock hipovolémico. Y posterior la muerte. Mientras las pérdidas lentas y crónicas a menudo van a provocar una condición, ¿verdad?, que se conoce como anemia. Anemia por deficiencia de hierro. Anemia ferroprieta. Las hemorragias se pueden clasificar en hemorragias arteriales, venosas o capilares. Y también en interna y externa. Las hemorragias arteriales tienen una característica que va a ser un color rojo rutilante, va a ser un chorro pulsátil, mientras que las venas de la sangre es más oscura, mucho más oscura. Y sale de forma continua, no tiene esa característica de ser pulsátil y es lento. Bueno, ahora la hemorragia de los capilares, ya vamos a comenzar. Las hemorragias de los capilares son de color intermedio, la sangre va a gotear lentamente, son aquellas heridas así bien leves que normalmente cualquier uno puede tener. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual podemos visualizar los tres tipos de hemorragia. Entonces, aquí tenemos la hemorragia de un capilar, ¿verdad?, que son heridas pequeñas, que no tiene un sangrado muy importante. Este es arterial o venoso. Venoso, ¿verdad? Y aquí tenemos el arterial, ¿verdad?, que es pulsátil. Vemos cómo la sangre sale hacia arriba, ¿verdad? Y este se desplaza, sin embargo, hacia abajo. Bueno, ahora, la hemorragia interna ocurre cuando una cavidad puede ser perforada, ¿verdad?, como el peritoneo, la pleura, el pericardio. La sangre no se observa en el exterior, pero vamos a encontrar que el paciente va a presentar algunos síntomas, ¿verdad? Vamos a encontrar un paciente pálido, taquicárdico, somnoliento, va a tener la piel fría y húmeda. Esos son los signos que nosotros más vamos a poder visualizar. Bueno, ahora, las sospechas nosotros vamos a poder realizar mediante una evaluación, ¿verdad?, del mecanismo del trauma, que vimos ya en la clase anterior, ¿verdad? Ciertos tipos de accidentes que corren riesgo de que haya una hemorragia interna. Entre las causas evitables de muerte por traumatismo, la hemorragia es la más común, ¿verdad? Bueno, ahora, yo ya les había comentado, esta palabra van a escuchar mucho hasta que se demuestre lo contrario. La presión arterial baja en pacientes después de un traumatismo deberá ser sinónimo de hipovolemia. De algún lado el paciente está sangrando. Bueno, acá vamos a tener dos situaciones que van a salir del patrón normal. Vamos a tener a los ancianos, ¿verdad?, tres en realidad, a los niños y a los deportistas. Y entre ellos tenemos a personas con enfermedades crónicas. La mayoría de las personas que no entran en
4 grupos, ellos van a presentar ciertas alteraciones que nos van a indicar que el paciente está sufriendo ahora un shock hipovolémico. Bueno, ahora las personas mayores, un adulto mayor, tiene una capacidad reducida, ¿okay?, para responder a la pérdida de sangre. ¿Okay? La primera respuesta del ser humano cuando hay una pérdida de sangre es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Bueno, y esto es lo que se va a perder aquí con respecto a los adultos mayores. ¿Okay? Él no va a presentar esa característica de tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, la presión arterial tiene una baja relación con el gasto cardíaco en pacientes seniles, ¿verdad? Que son pacientes adultos mayores. Ahora, los niños tienen una reserva fisiológica, ¿okay?, y a menudo muestran pocos signos de hipovolemia, pero son aquellos que más rápido se van a descompensar, ¿sí? Bueno, y en un atleta en buena condición física que tiene mecanismos compensatorios similares a los niños, ¿okay?, y van a presentar una bradicardia relativa. En vez de tener un aumento de la frecuencia cardíaca, que es taquicardia, ellos van a presentar una bradicardia relativa. Entonces hay que tener atención con estos 4 grupos de personas, ¿okay?, principalmente con los niños y los adultos mayores. Los que más rápido se van a descompensar son los niños, ¿okay? Bueno, aquí tenemos un mapa mental, ¿verdad?, para poder clasificar de forma fácil y que ustedes también se puedan recordar, ¿verdad? Según el tipo de vaso sanguíneo vamos a clasificar, ¿verdad?, a la vena, que ahí se ve esa, pero es la vena, los vasos capilares y las arterias, ¿verdad? Dijimos que las arterias van a tener un color rojo vivo, ¿okay?, y va a ser una hemorragia pulsar. Los vasos capilares tienen una coloración intermedia, ¿okay?, y es una hemorragia lenta y uniforme, es muy fácil de controlar. Y luego tenemos a las venas, ¿verdad?, que tiene una coloración más oscura, ¿okay?, y es una hemorragia continua, no es pulsante. Ahora, vamos a clasificar también de hemorragia externa como interna. ¿Okay? Interna ya va a incluir todo lo que es dentro del organismo, ¿verdad?, toda aquella hemorragia que no se puede ver de forma exterior. Y luego tenemos las externas, que son aquellas hemorragias que son visibles. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la evaluación de la hemorragia, ¿okay? Bueno, para que podamos evaluar con respecto a nuestro paciente con hemorragia, vamos a tener en cuenta algunos signos clínicos, ¿okay? Vamos a dividir la hemorragia en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿okay? La clase 1 es una pérdida de volumen sanguíneo de aproximadamente hasta 15%, ¿okay? Aquí la frecuencia cardíaca está mínimamente elevada, ¿okay?, o puede estar normal, no hay cambios, ¿okay?, con respecto a la presión arterial o la frecuencia respiratoria, ¿okay? Aquí los mecanismos compensatorios del humano están actuando bien y están compensando la falta de sangre. Luego tenemos la hemorragia clase 2. Aquí aumenta, ¿verdad? Aquí tenemos una pérdida de volumen sanguíneo de un 15% hasta un 30%. ¿Okay? Y aquí vamos a tener la primera alteración, ¿verdad?, que va a ser la taquicardia. ¿Okay? La frecuencia cardíaca por encima de 100. ¿Okay? El parámetro es 60, 100. Frecuencia cardíaca por encima de 100. Vamos a tener un aumento con respecto a la frecuencia respiratoria. El paciente va a estar taquipnéico. Y luego vamos a tener
disminución de la presión del pulso, ¿okay? Pero se va a sentir todavía el pulso en las regiones periféricas. Ahora, vamos a encontrar también que el paciente va a sentirse ansioso, hostil, la piel puede estar fría, puede estar húmeda, ¿okay? Y luego ya tenemos la hemorragia de clase 3. Y ya hay que tener mucha atención, ¿okay? Ya es una pérdida de sangre del 31 al 40%, ¿okay? Bueno, aquí nosotros vamos a tener ya otra alteración que no tenemos en el 2, que es la disminución de la presión arterial, ¿okay? Vamos a encontrar también cambios en el estado neurológico y va a haber una reducción de la producción de orina, ¿okay? Entonces, esto van a ser todo lo que nosotros vimos aquí, vamos a encontrar en el paciente, pero le vamos a agregar disminución de la presión arterial, va a haber una caída de la presión arterial, cambios en el estado neurológico, o sea que va a haber alteración a nivel neurológico y una reducción de la producción de orina, ¿okay? Y luego tenemos la hemorragia clase 4, ¿verdad? Que ya es una pérdida de sangre más del 40% del volumen sanguíneo. ¿Cuánto aproximadamente el ser humano, cuántos litros aproximadamente el ser humano tiene de sangre? Aproximadamente, ¿verdad? Entonces, un 40%, ¿cuánto va a equivaler? ¿Cuánto? Entre 2 litros y poquito, ¿verdad? O sea que es mucha sangre ya la que se está perdiendo. Aquí vamos a tener una disminución significativa de la presión arterial, ¿okay? Vamos a encontrar aproximadamente, ¿verdad?, una presión arterial sistólica menor a 90, ¿okay? El pulso se reduce y hay una taquicardia de más de 140. El corazón siempre va a tratar de compensar, ¿verdad?, la falta de sangre bombeando lo más rápido posible. Bueno, la diuresis aquí está reducida o ausente. Y alguno de estos, por ejemplo, como diuresis, solamente se puede controlar en el ámbito hospitalario, ¿verdad? Porque al paciente se le coloca una sonda, ¿okay? Bueno, doutora, desculpa. ¿Sí? Nesse caso a diurese está ausente, Sí, zero. puede estar, sí, va a estar ausente. La taquicardia es más de 140, ¿okay? Y la piel está fría y pálida. Estos son los pacientes que van a necesitar de una transfusión de manera inmediata y una intervención quirúrgica, ¿okay? Ahora, esto es un cuadro que les va a ayudar a ustedes para tratar de entender un poquitito cuáles son las alteraciones que hay en cada caso, ¿okay? Recuerden que ustedes tienen que evaluar a un paciente, ¿verdad?, de forma individual, ¿sí? Porque hablando un poquitito de trauma, vamos a suponer que tenemos un paciente en el cual sufre una amputación de alguno de sus miembros y él no va a tardar minutos para que sea una hemorragia de clase 4. Bueno, vas a poder evaluar todos estos parámetros, ¿okay?, y clasificar uno por uno, porque vos le evaluaste, está en clase 1 y le volvés a evaluar clase 2, clase 3, hasta que vaya a clase 4. Por eso es muy importante identificar cuáles son las hemorragias que son sanguinantes, ¿okay?, para que se pueda hacer un control de hemorragia. Porque el caso más grave que nosotros vamos a ver va a ser el clase 4. Una pérdida de mayor de 40% del volumen sanguíneo. Si hay una amputación de un miembro en el cual hay un vaso sanguíneo de gran calibre, la hemorragia de 2 litros en minutos va a perder, ¿okay? Entonces, por eso hay que saber las técnicas para hacer el control de la hemorragia. Bueno, aquí ya hablamos de la
pérdida sanguínea, ¿verdad? Vamos a tener clase 1 menor al 15%, clase 2 15 a 30, clase 3 31 a 40 y clase 4 más del 40%. ¿Okay? Bueno, en la clase 1 prácticamente casi no hay ninguna alteración. La alteración que podría haber en un paciente con hemorragia clase 1 es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ahora, en clase 2 nosotros ya vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca considerable. ¿Okay? Vamos a tener una disminución de la presión del pulso y vamos a tener luego la clase 3, ya es 31 al 40%. Aquí tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, tenemos aumento de la presión arterial, vamos a tener disminución de lo que sería la presión del pulso, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del débito urinario, disminución con respecto, o sea, va a haber una alteración en la escala de Glasgow, que es para evaluar el estado neurológico de nuestro paciente, y aquí ya podemos evaluar si el paciente va a necesitar o no transfusión sanguínea. ¿Sí? Y luego tenemos la clase 4, que es la más grave, que nos lleva a lo que es el shock hipovolémico, ¿verdad? Vamos a tener un aumento muy importante con respecto a la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto dijimos que podría ser? Por encima de 140. De 140, ¿verdad? Por encima de 140. Aquí vamos a tener una disminución de la presión arterial. ¿Cuánto puede ser la sistólica aquí? Menos de 90. Menos de 90, ¿ok? Esos son los parámetros que ustedes sí o sí deben de memorizar. Ahora, vamos a tener una disminución con respecto a la presión, o sea, del pulso. Vamos a tener una disminución o ausencia del débito urinario, o sea, el paciente no va a orinar. Y aquí se utiliza lo que se conoce como protocolo de transfusión maciza. Sí, voy a agregar acá todo eso. El libro ustedes tienen en la plataforma. ¿Todos encontraron los libros? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver shock hemorrágico, ¿verdad? Bueno, esta es una anomalía del sistema circulatorio de lo que va a resultar de una perfusión orgánica y oxigenación tisular inadecuada. O sea que hay un aumento de la perfusión sanguínea. El primer paso es reconocer, ¿verdad? Y el segundo es identificar la causa probable, ¿verdad? Si es una hemorragia externa o es una hemorragia interna. En pacientes traumatizados, la hemorragia es la causa más común del shock. ¿Okay? Bueno, ahora, las respuestas circulatorias tempranas a la pérdida de sangre, ¿verdad? Va a ser primeramente la vasoconstricción. ¿Okay? Bueno, la vasoconstricción cutánea, muscular y visceral, ¿verdad? Que es para reservar la sangre para los riñones, el corazón y el sistema nervioso. ¿Okay? Por eso es que la piel empieza a colocarse fría, húmeda. ¿Okay? Ahora, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que es un esfuerzo del corazón para mantener el gasto cardíaco. Y como consecuencia la presión diastólica aumenta.
y la presión del pulso disminuye. Y todas las alteraciones que ya hablamos anteriormente. Bueno, ahora, este mecanismo compensatorio es limitado, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que este mecanismo ya no va a compensar. ¿Okay? A nivel celular, las células mal perfundidas y mal oxigenadas comienzan a funcionar con el metabolismo anaeróbico. ¿Okay? Entonces, si comienza a funcionar con el metabolismo anaeróbico, ¿verdad? Vamos a producir ácido láctico. Y posterior a eso, una acidosis metabólica. Ahora, el shock prolongado, ¿verdad? ¿De qué me están hablando? ¿Saben qué afuera? Vayan a tomar un café, no sé. Yo le voy a pasar la diapositiva, ustedes van a poder estudiar en su casa si quieren. Bueno, ¿cómo vamos a abordar el shock hemorrágico? Primeramente, ¿verdad? Es detener el sangrado y reponer las pérdidas polémicas. ¿Okay? Ahora, en el examen físico, nosotros vamos a identificar si hay lesiones potencialmente mortales, que ya vimos anteriormente en la clase del XABCD del trauma, ¿verdad? En la X, ¿qué evaluábamos? Grandes hemorragias, ¿verdad? Hemorragias exsanguinantes. En el A, ¿seguro? No, respiração, não é? Está bien, vías aéreas y control cervical. Después en el B, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y E, por último, exposición. Mira, acá está todo lo. Bueno, ahora, el control del sangrado, ¿verdad? Es esencial, ¿verdad? Junto con un reemplazo apropiado del volumen intravascular. Pero en esto hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Que no es también que yo le voy a hidratar nomás a mi paciente. ¿Okay? No hay que sobrehidratar a los pacientes porque se vio que eso, ¿verdad? No es tan benefactorio en los pacientes que están perdiendo sangre. ¿Okay? Ahora, lo que nosotros podemos aplicar en estos pacientes es el ácido tranexámico, ¿verdad? Que es un antifibrinolítico, ¿verdad? Esto está indicado en pacientes traumatizados por signos de hemorragia importante. ¿Okay? Ahora, este se puede aplicar hasta 3 horas, ¿okay? Después de la lesión. Y luego se hace otra dosis, ¿verdad? Que sería ya en un ambiente hospitalario. Acá, lo que ya les mencioné, la reanimación agresiva con líquidos no reemplaza el control definitivo de hemorragia. No sirve de nada que yo le esté hidratando a mi paciente y no haga el control de la hemorragia, porque va a seguir sangrando. Doutor, esse ácido tranexâmico Sí. é para classe 4, então. Sí, lo que tienen hemorragias importantes, lo que van a llevar a una hemorragia de clase 4. Una clase 3 ya se puede evaluar el uso, ¿verdad?, del ácido tranexámico. Bueno, ahora, la hemorragia externa, lo que debemos de identificar y controlar durante la evaluación primaria. Es el primer paso, ¿verdad?, que nosotros ya vimos. Bueno, ahora vamos a tener varios tipos de control de hemorragias, ¿sí? Siempre tienen que evaluar el tipo de lesión del paciente. Si es una lesión que no es muy grande, que no es muy importante o que da para que yo pueda realizar, nosotros podemos hacer la compresión local de la herida, ¿verdad? Ahora, si el sangrado persiste, ¿verdad?, si no es una hemorragia muy importante, porque yo
no puedo perder mucho tiempo en hemorragia, yo puedo realizar una presión manual en la arteria proximal a la lesión, ¿okay? Porque eso va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿verdad? Posibilitando de que yo pueda tener un mejor control de ese sangrado. Ahora, si el sangrado aún persiste, aquí nosotros podemos evaluar, ¿verdad?, el uso del torniquete. Ahora, vamos a suponer, aquí les voy a poner una escena, ¿verdad? El paciente amputado, o un paciente que tiene un corte muy importante en el miembro superior o en el miembro inferior, en el cual impacta un vaso importante. ¿Qué van a hacer ustedes? Sangrado arterial. Ustedes van a realizar presión directa primero. ¿Sí? Vamos a poner arteria femoral. Misericórdia. ¿Van a hacer una presión directa primero? ¿Sí o no? Sim. ¿Seguro? Não. Não. Arteria femoral. Es un vaso de gran calibre. ¿Okay? Un vaso de gran calibre. ¿En cuántos segundos o minutos ustedes creen que va a perder 2 litros? En 1 o 2 minutos, Vai 2 perder 2 litros. litros. Entonces, la primera acción va a ser hacer un torniquete. ¿Okay? Por eso siempre tienen que evaluar la herida. Ahora, si es un corte aquí de la región muscular, la región muscular tiene muchos vasos, sí, ¿okay? Pero no son así vasos de gran calibre. ¿Okay? No va a ser una hemorragia exsanguinante que me va a llevar a mi paciente al 8 minutos. Ahí yo puedo empezar con una presión directa. ¿Sí? Entonces podemos utilizar ya sea con gasas, con presas, si no tienen eso, con cualquier remera, cualquier cosa limpia que ustedes encuentren, hacen una presión directa. Pero en una lesión de un vaso de gran calibre como la arteria femoral, ni si ustedes agarran y colocan una campera ahí, no van a parar el sangrado. ¿Okay? No va a parar. ¿Okay? Entonces tienen que evaluar en cuántos minutos a este paciente esa hemorragia le va a llevar a una hemorragia clase 4. ¿Okay? Entonces, si se considera entre 1 a 2 minutos, entonces 1 a 2 o 3 minutos como máximo, mientras que vos intentás fabricar un torniquete o lo que sea, ya pasó ese tiempo. ¿Sí? La respuesta de ustedes mentalmente de lo que van a hacer tiene que ser muy rápido. Si es una amputación del miembro, no hace falta ni preguntar, ¿verdad? Ahí nos vamos directo al torniquete. ¿Por qué no va a parar de sangrar? Eso no va a parar de sangrar por más de que ustedes hagan una presión local. Entonces ustedes hacen utilizan el torniquete y luego, ¿verdad?, van a cubrir ese miembro con gasa, con compresa, lo que sea que fuera, ¿verdad?, para proteger esa región del tejido. ¿Sí? Bueno, ahora, usar un torniquete es un arma de 2 filos. ¿Sí? Bueno, porque también puede traer lesión isquémica, ¿verdad? Pero, como les dije, ustedes tienen que evaluar siempre el riesgo-beneficio, ¿verdad? Si el uso del torniquete en ese momento le va a salvar la vida al paciente, bueno, que tenga una lesión isquémica, pero le va a salvar la vida. ¿Okay? Ahora, si yo decido, bueno, no, pero va a tener una lesión isquémica, ¿verdad? Pero si yo no hago nada, el paciente se va a morir. Entonces, siempre tienen que mirar como lo peor que puede pasar para que puedan ustedes tomar sus decisiones. ¿Okay? Ahora, esto por ejemplo depende ya, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes se encuentran en un ámbito hospitalario, ¿verdad? Nosotros conseguimos visualizar el vaso sanguíneo que está ahí, que está sangrando a
Acá, por ejemplo, yo puedo usar algo como una pinza hemostática. La pinza hemostática en el instante se pinza la arteria y para el sangrado. Y luego el cirujano, ¿verdad? Va a hacer, el cirujano vascular va a continuar el procedimiento. Pero en ese momento, ¿qué va a estar haciendo? Control de la hemorragia, ganando tiempo mientras se prepara todo el material, ¿verdad? Para el cirujano. Ahora, si una fractura está asociada con una hemorragia abierta, ¿okay?, la extremidad debe ser realineada y inmovilizada. ¿Okay? Ahora, no todas las fracturas se pueden realinear, hay que tener en cuenta. Y inmovilizar, porque si yo le causo mucho dolor a mi paciente, 1 o 2 intentos podemos hacer, ¿okay?, de intentar realinear y inmovilizar. O si no, lastimosamente se va a tener que ir de esa manera, se va a tener que transportar de esa manera. ¿Okay? Y luego se hace una presión, ¿verdad?, sobre la herida, pero yo no me voy a cargar sobre la herida, ¿okay?, si es una fractura expuesta. Lo que voy a hacer es una presión tratando de controlar el sangrado. Doutora, ¿Sí? e se for uma fratura, uma hemorragia numa artéria femoral, por exemplo? Le vas a hacer torniquete. Aí faz o torniquete com o osso quebrado e tudo. Sí. Não realinha. Sí, pero ahí vamos a ver cómo se utiliza el torniquete. ¿Cuántos centímetros por encima de la lesión se coloca? Doutora, quando se faz torniquete, impossibilita a circulação, né, de sangue. ¿Cómo? Impossibilita a circulação de sangue, torniquete. Sí. E quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa pode perder um membro dela? Pode ficar, perder de fato. No te quiero mentir, la verdad. La verdad no te quiero mentir porque É muito relativo. exactamente no sé cuánto tiempo. Depende mucho de cuál fue el vaso que fue afectado, de la extremidad que fue afectada, del tiempo en que se utilizó para realizar el torniquete, de cuánto tiempo el paciente llega al hospital. Pues, es algo que varía, depende de muchísimas cosas. ¿Okay? Ahora vamos a suponer que es un miembro que fue amputado, por ejemplo, y se realiza el torniquete y se lleva el miembro que fue amputado. Ahí se evalúa la textura, la viabilidad de ese miembro, inclusive se puede hacer Reimplante. un reimplante, ¿verdad? Entonces eso es algo que sinceramente el especialista en eso te va a poder responder. Porque no es algo que solamente, bueno, en 2 horas este miembro ya no da más, porque no funciona de esa manera. Los médicos no somos, ¿cómo se dice? Mágicos. Sí, no somos Dios, pero no podemos determinar en cuánto tiempo aproximadamente eso va a perderse. Bueno, ahora vamos a hablar de la presión directa y vendaje compresivo, ¿verdad? Que son para aquellas lesiones que yo al evaluar considero que con un vendaje compresivo y una presión directa ese sangrado va a parar. Ahora, bueno, vamos a hablar primero de esto y después vamos a entrar en los casos hipotéticos. Bueno, la presión directa es el mejor método para controlar el sangrado, a excepción de aquellas hemorragias exsanguinantes, ¿verdad? Y en caso, por ejemplo, de que yo no pueda usar un torniquete, como en zonas de tórax y abdomen, cabeza, cuello. ¿Sí? Recuerden que el torniquete solamente se utiliza en miembros. Bueno, ahora, el socorrista debidamente equipado con equipo de protección personal debe usar un paño limpio o una gasa esterilizada. ¿Sí? Eso se coloca encima de la región y se hace una presión. ¿Sí? Y luego se hace una venda sobre la herida. ¿Sí? Ahora, recuerden que en una atención prehospitalaria, en la evaluación primaria, si yo encuentro una herida que con esto yo puedo controlar,
una presión directa y un vendaje compresivo para que haga el trabajo ahí de la mano, se debe hacer de forma rápida. Yo no puedo perder 5 minutos acá atajando ahí. O si el paciente se encuentra lúcido, estable, ¿verdad? Entonces yo mismo le puedo pedir para que haga presión directa sobre esa región. ¿Okay? Entonces recuerden que ustedes no hay que perder mucho tiempo. ¿Sí? No hay que quedarse acá 10 minutos así mirando. ¿Qué prueba esa más? Bueno, otra vez. No, ¿okay? Se hace directo, rápido y tiene que ser de forma efectiva, ¿verdad? Ahora, el área con la herida debe elevarse, ¿verdad?, por encima del nivel del corazón, ¿verdad? Es lo ideal, ¿Okay? Ahora, si yo sospecho, ¿verdad?, de fracturas o lesión de la médula espinal, no voy a realizar eso. ¿Okay? Bueno, ahora, se puede colocar un vendaje compresivo. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos una presión directa y luego colocamos un vendaje compresivo. El vendaje compresivo es lo ideal, ¿verdad? Pero si no tengo, es hacer con una venda elástica, ¿verdad? Porque eso me da posibilidad de hacer más presión. Pero también se hace con venda de Crepot, que es la otra venda que ustedes ya conocen. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Esto sería, ¿verdad?, lo que es la presión directa, ¿verdad? Y vemos que el paciente, ¿verdad?, está con una lesión en el antebrazo, se hace una presión directa y se eleva el miembro, ¿verdad?, por encima del corazón, ¿verdad? Ahora, vamos a encontrar algunos casos, algunas heridas que son muy profundas. Aquí la presión directa no va a llegar a la profundidad de la herida, o sea, no va a servir. Entonces se hace un empaquetamiento primero, de esta manera, se puede colocar, aquí se ve paso por paso, ¿verdad? Y tenemos la herida, por ejemplo, parece miembros superior o inferior. Inferior, ¿verdad? Inferior, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, yo hago una presión directa y no va a controlar el sangrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace? Un empaquetamiento. Se puede realizar con compresa o estas son vendas de Crepot. Estas que parecen que son vendas con agente de mortal. Entonces se va colocando, se coloca hasta que llega a la superficie, ¿ven? Hasta que llega a la superficie ahí se coloca una gasa y luego se hace una presión directa. ¿Sí? Y utilizamos 3 métodos para hacer el control de esta hemorragia. Este parece una hemorragia, ¿de qué tipo? ¿Arterial o venosa? Venosa, ahora tiene una coloración oscura, no vemos, ¿verdad?, que la sangre es pulsátil, si no se vería acá en la foto, ¿verdad? Entonces un sangrado continuo, una hemorragia venosa, ¿verdad? Sangre venosa. Bueno, luego tenemos la presión indirecta, ¿verdad? La presión indirecta, o sea, se usa asociando a la presión directa. ¿Okay? Bueno, la presión, como dijimos, se debe utilizar con la presión directa. Los puntos de presión deben usarse con precaución. Esto se hace en las arterias proximales a esa lesión, ¿verdad? Los puntos de mayor presión que nosotros vamos a utilizar son el braquial y el femoral. Si tengo una hemorragia en el miembro inferior, voy a usar la arteria femoral. Si tengo una hemorragia en el miembro superior, voy a utilizar la arteria braquial. ¿Okay? Bueno, entonces aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo en el cual tenemos una lesión en el antebrazo, en el miembro superior. Se levanta el miembro por encima del corazón y se hace una presión directa en la arteria braquial. Esto disminuye el flujo sanguíneo, entonces nos permite, ¿verdad?, hacer un mejor control de la hemorragia. Esto es en caso si la presión directa y elevación del miembro no funciona. ¿Okay? Y como vemos aquí, no son hemorragias así muy importantes. ¿Ven?
Aquí vemos en el miembro inferior se hace una presión directa sobre la arteria femoral. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito sobre el uso del torniquete. ¿Okay? Bueno, como ya mencionamos, ¿verdad? Deben usarse como último recurso, ¿verdad? O como primer recurso en caso de hemorragia examinada, ¿verdad? Que sean en el miembro, ¿sí? Recuérdense bien. Porque yo sé que ahora parece muy obvio, pero después en el examen a veces me colocan así, nada que ver, o sea, nada que ver, ¿sí? Bueno, ahora, solamente se utilizan en las extremidades, repito, solamente en las extremidades. Se debe considerar en caso de lesión de arteria grande, una extremidad parcial o completamente amputada y un sangrado incontrolable, ¿verdad? Una hemorragia que no podemos controlar con los otros mecanismos que vimos. Bueno, ahora, esto que yo le coloco acá no incluye en el examen, ¿sí? Esta frasecita que está acá. Pero te sirve para la vida en algún momento que ustedes necesiten. Pero no vayan a decir, no, la profe de primer auxilio me dijo esto. Esto es así, medicina de guerra. Una forma de decir. No es algo que ustedes, lo ideal que sea la primera opción, ¿verdad? Improvisar torniquetes. Lo ideal es que ustedes utilicen los torniquetes que son industriales, preparados para ese tipo de uso, ¿verdad? Pero también se puede improvisar, ¿verdad? Con bufandas, con toallas, corbatas, con paños de al menos de 8 centímetros de ancho, ¿verdad? Con esos cintos que no son estos que tienen hebillas, son esos que son que vos tienen una cosa cuadradita que vos cerrás, ¿verdad? Que ejerces presión y se cierra con un buraquinho. no sé cómo se llama, pero entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. Bueno, con ese tipo de cinto también se puede improvisar. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito sobre el uso del torniquete, ¿verdad? Primeramente debe de mantener el punto de presión adecuado para controlar temporalmente el sangrado. ¿Okay? Y luego se debe de colocar el torniquete proximal a la herida. ¿Okay? Aproximadamente 5 a 10 centímetros de piel sana se debe de dejar entre la herida y el torniquete. ¿Okay? Se debe tener en cuenta que la anchura del torniquete debe de adecuarse al perímetro del miembro. Porque si es un paciente muy obeso, tiene los miembros así muy grandes, el torniquete comercial, por ejemplo, no va a funcionar. Y tiene también, así como el aparato de presión, un centímetro aproximado, ¿verdad?, de lo que se puede utilizar, ¿sí? Entonces, si es pequeño para ese miembro, no sirve también, porque no va a ejercer la presión necesaria, ¿sí? Bueno, la presión con la que el torniquete debe ser aplicado, ¿verdad? La mayoría tiene un mismo criterio, ¿verdad? Pero aquí hay dos, ¿sí? Yo le voy a dejar los dos y ustedes, si en algún momento están en apuro, van a decidir cuál van a utilizar, ¿sí? Bueno, la mayoría de las escuelas de cirugía dicen, ¿verdad?, que con tal de que yo haga una presión efectiva menor, ¿verdad?, hasta que pare el sangrado, esa es la presión ideal que yo debo realizar. ¿Okay? Ahora, el libro de PHTLS, ¿verdad?, establece que la aplicación del torniquete se debe aplicar lo más fuerte posible. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué significa esto, verdad? Que yo debo de tener un bloqueo del flujo arterial y incluir el pulso distal. Doutora, e o que a gente responde na prova, se a senhora perguntar? Qual dos dois? ¿Cómo sabes que yo voy a preguntar? Y uno de los dos está bien. Es lo que tu corazón diga que vos vas a realizar en ese momento. ¿Sí?
Bra. Más despacio. O sangue circula no corpo muito Sim. fácil. E tem muita gente que fala, por exemplo, se você toma uma picada de uma cobra venenosa, por exemplo. Negativo. Vai no torniquete local. Não adianta nada, né? No. Eso colocar orina, que no sé qué cosa, eso. No. Sí, así mismo. Porque ahí, por ejemplo, depende mucho del tipo de víbora. Ustedes tienen que saber de la especie. Ustedes los brasileños tienen que saber los tipos de especies que hay en Brasil. Los paraguayos tienen que saber los tipos de especies que hay acá en Paraguay. Acá en Paraguay solamente, por ejemplo, hay un tipo de suero antiofílico. ¿Sí? Y ese tipo de suero se hace un cálculo de acuerdo a la serpiente que fue el que mordió. Y ahí de acuerdo a cuáles son las causas que esa serpiente normalmente puede producir, si es con respecto a la circulación sanguínea, ¿okay? Si va a causar, por ejemplo, una necrosis local, todo eso se evalúa. En Brasil, por ejemplo, hay 50.000 tipos de serpientes. Yo me fui en un zoológico hace poco, en Brasilia, y como 30, 40 especies por ahí de serpientes que hay ahí. Entonces ahí, primero lo tenés que conocer qué tipo de serpiente es para saber qué vas a hacer. ¿Okay? Porque todos tienen un mecanismo diferente, algunos ni te dan tiempo de actuar. ¿Okay? Entonces hay que empezar primero por ahí, por el tipo de serpiente, y luego para ver qué vos podés hacer. ¿Okay? Bueno, ahora, algo muy importante que nunca se deben de olvidar es la hora en que se colocó el torniquete. ¿Sí? Esto es, si yo fabrico un torniquete en ese momento, yo lo tengo que colocar acá en la frente de mi paciente, o a cualquier lugar donde la persona que le va a atender lo primero que va a ver, y no se va a olvidar la hora del torniquete. ¿Okay? Porque vamos a suponer que acá está el torniquete y yo le coloco acá en la pierna. ¿Okay? El paciente si sigue sangrando, suponiendo en alguna otra parte, se va a borrar. El que le está atendiendo va a empezar a sudar, o el guante construido va a empezar a borrar todo. Siempre en un lugar visible, ¿verdad? Aquí en la frente. Si es un torniquete comercial, tiene donde, ¿verdad?, se le debe de anotar. ¿Okay? Este es un torniquete comercial, ¿verdad?, industrializado. Ahora, si ustedes van a comprar, vamos a poner, qué sé yo, alguien, bueno, no sé, si alguien quiere comprar, ¿verdad?, siempre tienen que comprar aquellos que son tácticos. ¿Okay? Aquellos que son tácticos. ¿Por qué? Porque esos son los que son probados por todos aquellos, ¿cómo se dice? Sí, pero no es medicina táctica, ¿ok? Medicina de la guerra. Esos son los que llevan aquellos soldados, por ejemplo, que se van, ¿verdad? Qué sé yo, que se fueron hace poco allá en Ucrania, ¿verdad? Entonces, esos son los que son recomendables para usar. ¿Okay? Entonces, estos se abren, entonces se ajusta, ¿verdad?, al miembro de la persona. Ustedes ven que tiene acá como un pequeño bolígrafo, ¿verdad?, o un pan. Entonces, esto se gira, se va girando, se gira, y esto es lo que hace la presión con respecto al torniquete, ¿verdad? Y luego se coloca aquí, ¿ven? Aquí, y eso se queda ahí parado. Y no se olviden nunca de anotar. colocar la hora. Ahora, vamos a suponer que, qué sé yo, se fueron de campamento, lo que sea que fuera, o se encuentran con un paciente que esa es la campaña, zona rural, mucho tiempo van a perder hasta llegar a un hospital, ¿verdad? Ahora, y ustedes no tienen torniquete, entonces en ese caso van a tener que improvisar, ¿sí?
Entonces se coloca una compresa, se coloca gasa, si ustedes no tienen, colocan cualquier remera. En el momento se improvisa. ¿Okay? Entonces con varias partes, ¿okay? Yo puedo utilizar una venda, ¿okay? O puedo cortar una tela que sea resistente y voy girando, ¿verdad? Giro 2 veces, ato aquí, puede ser un bolígrafo, una madera, un hierro, algo resistente, ¿verdad? Y luego le ato aquí en la otra parte. Entonces esto se gira, lo mismo, el mismo mecanismo. Yo giro y luego estabilizo aquí de esta forma. Y ahí lo mismo, sí o sí debemos de colocar la hora en que yo coloqué el torniquete. Bueno, y luego tenemos esto, ¿verdad? Esto no es algo que van a encontrar acá a la vuelta de la esquina, que son así bien específicos. Algunos socorristas tienen, ¿okay? Porque es algo muy útil, ¿verdad? Que son los agentes hemostáticos, ¿verdad? Bueno, ahora en esto nosotros vamos a utilizar en hemorragias externas graves, localizadas en zonas anatómicas incapaces de aplicar el uso del torniquete, y en las que la presión directa mantenida es inefectiva o impracticable, ¿verdad? Entonces, estos son algunos materiales en el cual tiene una sustancia que acelera el proceso de coagulación sanguínea, ¿verdad? Y me facilita de esa manera, ¿verdad?, poder hacer un control de hemorragia. Doutor, aí seria o que isso aí? Que tipo de... o que tem nesse produto? Son diferentes, cada uno tiene un material diferente. Específicamente, no te voy a mentir así decirte que sea de memoria, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que tienen algunas enzimas que facilitan la cascada de coagulación. ¿Okay? Y cada uno es diferente otra vez. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar ahora de otro caso muy común, pero no es muy, ¿cómo se dice?, muy grave en algunos casos, que es la hemorragia nasal. Pero nosotros que ahora tenemos clase. A las 9, ¿verdad? Ah, a las 10. Eita, agora ela vai falar até não querer mais. Sí, ya era mi hora. Claro. Nosotros la vez pasada nos dimos luego los casos clínicos, ¿verdad? De la clase pasada. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dimos. Sí. Ah, de OVAS también dimos. Sim. ¿También? Bueno. Ahora vamos a hablar de la hemorragia nasal, ¿verdad? Son relativamente comunes, ¿verdad? Se pueden tener diferentes causas, ¿verdad? Una lesión, enfermedad, ejercicio, temperaturas extremas o otras causas que vamos a ver. Las condiciones intensas, ¿okay?, pueden provocar una pérdida significativa de sangre. ¿Okay? Puede ser causada por una fractura de cráneo y si se sospecha de esto, ¿verdad?, en el caso del brasilero se debe llamar al SAMU. ¿Okay? Sin intentar interrumpir el sangrado. ¿Por qué? Porque si yo interrumpo este sangrado, una persona que se sospecha de fractura de base de cráneo, voy a aumentar la presión intracraneal. ¿Okay? Bueno, lo que se puede realizar en estos casos es se cubre esa región, ¿verdad?, de los orificios nasales con un apósito seco, ¿okay?, para absorber la sangre, nada más. Ahora, se trata de una fractura de base de cráneo, ¿okay?, debe mantener a la víctima, ¿okay?, si no se trata, sentada, inmóvil, inclinado hacia adelante, así como se ve esta imagen que vemos aquí. Impidiendo la aspiración de sangre.
Ahora, una de las opciones es presionar las narinas o colocar una gasa, ¿verdad? Una gasa enrollada entre el labio superior y las encías, ¿verdad? Y presionar con los dedos. Si el sangrado no se detiene, se puede insertar pequeñas gasas en la fosa nasal y aplicar presión, ¿verdad? Ahora, si ustedes están en el hospital, le colocan unas gotitas de adrenalina, colocan la gasa y eso también facilita, ¿verdad? Pero eso sí están en el hospital, porque en cualquier lado no van a tener adrenalina con ustedes, ¿sí? Bueno, y eso es. Pero ahora vamos a ir a los casos, ¿verdad?, clínicos. Ahora, un paciente de 30 años sin comorbilidades conocidas sufre un accidente de auto, ¿okay?, y es llevado a la urgencias. En la evaluación inicial se reveló una hemorragia clase 1. ¿Qué alteraciones yo encuentro en clase 1? Sí, lo que puede aparecer sería una leve taquicardia, ¿verdad?, con pérdida de volumen sanguíneo estimado menos del 15%. 15%. A pesar de que los signos vitales están estables, incluyendo la frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria normales, ¿cuál es el abordaje más adecuado basándome en las directrices para control de hemorragias? 1. Transfusión inmediata de concentrado de hemácias. No, ¿verdad? ¿Cuál es la indicación? 4, clase 4. Hemorragia clase 4. Muy bien. Administración en bolos de cristaloide isotónico. No. Monitorar y evaluación continua sin intervención inmediata. Sí. Administración de agente hemostático y plasma fresco congelado. No. Realización de transfusión maciza. No, ¿verdad? Fácil. Acá se ve ya la respuesta. Ahora, un paciente con trauma grave, ¿okay?, es admitido en la sala de urgencias. Presenta señales de hemorragia significativas y está dentro del periodo de 3 horas que hablamos, ¿verdad?, que es para aplicar, ¿no? El equipo médico decide administrar ácido tranexámico. ¿Cuál es la justificativa para administración de este medicamento y cuál debe ser su abordaje subsecuente para el manejo de la hemorragia? Bueno, y acá ya se ve la respuesta, ¿verdad? Ácido tranexámico aumenta la estabilidad del coágulo formado y se debe administrar una dosis inicial y una segunda en 8 horas, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos su respuesta? Bueno, aquí tenemos otro caso. Un paciente, 45 años, traído a la urgencia después de un accidente de auto, se presenta con señales de shock hemorrágico. ¿Okay? ¿Cuál es la causa principal de shock hemorrágico? Hipovolemia. ¿Cuál es la causa principal? Si se llama algo así. Se llama Hemorragia. shock hemorrágico, ¿cuál va a ser la causa principal? Hemorragia. Y rápidamente evaluado, ¿verdad? Después de una administración inicial de fluidos, ¿verdad?, el paciente muestra una respuesta transitoria con mejora inicial, seguido de deterioro y señales de perfusión. 15. Además del control de cirugía de la hemorragia, ¿cuál es otro abordaje apropiado para seguir este caso?
Vamos a leer las otras opciones ahora para entender. Continuar con la administración de fluidos cristaloides. No. Realizar una tomografía, ¿para qué? Administrar agente vasoconstrictivo para estabilizar la presión arterial. No. Aguardar la respuesta del paciente a más fluidos antes de tomar otras medidas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nosotros vamos a realizar? ¿Por qué vamos a realizar protocolo de transfusión maciza? Que é classe 4. ¿Por causa de qué? No escucho. Porque tiene un, ¿qué? Que tá em choque. Shock hemorrágico, ¿verdad? Hemorragia clase 4. 4. Se usa el protocolo de Transfusão. transfusión maciza. Bueno, este no tiene respuesta. Vamos a ver, se aprendieron algo hoy. Un paciente es traído a la urgencia después de un accidente de vehículo. ¿Ok? Presenta múltiples Múltiples lesiones, incluyendo una fractura expuesta en la pierna. Se sospecha de una hemorragia interna y el equipo de trauma inicia el manejo de acuerdo a los protocolos de ATLS. ¿Cuál era la diferencia entre ATLS y PHTLS cuando hablamos de trauma? Una letra nomás de diferencia. Eso voy a sacar mi examen. Que bom. Sí, señor. ¿Qué era que dijimos? La semana pasada, no me digo. Pegada. Una letra normal es diferente. Atención prehospitalaria. Siempre la X evaluar primero si tiene o no tiene hemorragia exsanguinante. Y después lo mismo. A, B, C, D. Lo mismo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, ahora protocolo ATLS, entonces A, B, C, D, E. Considerando las directrices actuales para el control de hemorragia, ¿cuál de los siguientes es más adecuado para el manejo de este paciente? Iniciar inmediatamente resucitación volémica agresiva con cristaloides y administrar ácido tranexámico. Aplicar un torniquete en la pierna lesionada y realizar una tomografía computarizada para evaluar la extensión de la hemorragia interna. ¿Sí o no? ¿Ah? Administrar una dosis inicial de ácido tranexámico y realizar FAS para evaluar hemorragia interna evitando resucitación volémica agresiva. Realizar la laparotomía exploradora inmediata para el control de hemorragia interna y aplicar presión directa, la fractura. Inmovilizar fractura expuesta, administrar analgésicos, aguardar y estabilizar hemodinámicamente antes de cualquier intervención. Paciente traído a la urgencia por un accidente de vehículo, múltiples lesiones, fractura expuesta, sospecha de hemorragia interna.
van a hacer? Eu já ia Se para muere su laparotomia. paciente, ¿eh? Está muriendo. ¿Qué van a hacer? Laparotomia. ¿Qué? Leva pra cirurgia já. ¿Y cuál entra ahí? Eu acho que tem que entrar com um soro. Yo quiero una letra. A. Eu acho que é a letra A. También de resucitación polémica con cristaloide y administrar ácido tranexámico en pronto socorro. Ah, ¿Todos dicen A? ¿Quién dice otra letra? eu acho que é a letra A. Vai, Patrícia. Si sospechamos de hemorragia interna. Bueno, acá ya vimos, dice, vamos a analizar todos juntos. ¿Sí? Bueno, múltiples heridas, ¿verdad? Fractura expuesta en la pierna y sospecha de hemorragia interna. A ver, inicia manejo conforme un protocolo ¿Cuál es la siguiente abordaje más adecuada para el manejo de este paciente? Acá sí vio, ¿verdad? El ATLS, ya hizo ya, ¿verdad? O sea, antes de traerlo, todo esto, ¿verdad? Bueno, no dice, ¿verdad?, que la hemorragia externa es grave. En ninguna parte no dice. Dice hemorragia exsanguinante, ¿verdad? Pero hay una sospecha interna, de hemorragia interna, ¿verdad? ¿Cómo vamos a descartar la hemorragia interna? En la evaluación primaria. Nosotros dimos eso en la clase pasada. Pelos sinais. Assim te apresenta pele pálida. Sí, esos son las señales, pero ¿cómo vas a decir dónde está sangrando? Acá ya está ya en la urgencia. ¿Cómo evaluábamos hemorragia interna en la serie? O yo soy una pésima profesora. Doutora, porque no a senhora aprendí nada. está perguntando como que a gente avalia a hemorragia interna. ¿Cómo vas a diagnosticar, verdad? Considerando las directrices actuales, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el procedimiento que vas a realizar en este paciente? ¿Verdad? Acá tenés todas las opciones. ¿Eh? Pero yo Então, te primeiro a estoy gente tem que preguntando, avaliar se a, sí, ¿dónde está sangrando? ¿Cómo vas a evaluar en tu paciente? Si sospechar de hemorragia interna. verificar os sinais, se ele está com aumento da frequência cardíaca, Sí. se está com diminuição da pressão do pulso, se a pele está fria e úmida. Sí. Eso está todo bien, eso está todo bien. Sí, todo. ¿Están seguros que yo les di la clase de trauma la clase pasada? ¿Sí? Eu não entendi a pergunta que ela fez. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar? Acá también, acá está. Realizar FAS para evaluación de hemorragia interna. ¿Cuáles eran las ventanas que se evaluaban? ¿Eh? ¿Qué? No, ¿quién está hablando? ¿Qué dice? No. ¿Qué es FAS? Rápido. EcoFAS. EcoFAS. Se hace en la urgencia. Yo quiero descartar hemorragia. Ahorita no voy a poner la diapositiva, no puede ser. ¿Y cuáles son las ventanas que íbamos a evaluar? Ventana pericárdica, abdominal, buscando sangre, ¿dónde? En el retro.
Não, deixa eu. Porque ela tá falando. A ver. Ay, no va a ser. No va a ser. Yo trabajé. ¿Dónde metí esa clase? Si sospecha de hemorragia interna, en la valoración primaria se realiza FAS, ventana pericárdica. ¿Qué voy a buscar? Sangre en el saco pericárdico, abdominal y pélvico. Porque esos son donde yo voy a visualizar sangre si sospecho de hemorragia interna. En la valoración primaria se hace FAS. Yo por los signos yo ya sé, está sangrando en algún lado, pero tiene que haber una hemorragia externa, ¿verdad? Pero yo estoy sospechando de una hemorragia interna porque capaz que la hemorragia de esa fractura no es muy importante, ¿okay? No es una hemorragia muy llamativa. Entonces, pero mi paciente tiene señales de shock, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice uso de ácido tranexámico, ¿verdad? Significa que es una hemorragia importante. Entonces, en la X, ¿verdad? Yo no vi nada externamente, entonces pasé a la A, pasé a la B, pasé a la C. Entonces, la C que tengo que descartar otras hemorragias, ¿verdad? Ya sea interna o hemorragias menores. Y ahí voy a realizar la FAS, ¿verdad? Eso que ustedes dijeron, todo está bien, verificamos la piel, y acá, ¿verdad? Ese es un ecógrafo que ustedes pueden tener, ustedes pueden comprar, algunos hospitales tienen, algunos sí ya son así de chiquititos, o conectar por tu celular y ya miras. Entonces acá, miras acá, si hay sangre, miras en la región pélvica si hay sangre, miras en el abdomen si hay sangre. Estos tres lugares donde vos no vas a poder visualizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Administrar una dosis inicial de ácido tranexámico y realizar FAS para evaluar, ¿verdad?, la hemorragia interna.